Vamos a hablar ahora sobre los ejercicios netamente en resonancia en serie y paralelo. Clase número 9, ejercicio de resonancia, parte uno. Inicialmente vamos a hablar sobre el formulario de los circuitos resonantes en serie y en paralelo. Hay que acotar que en las clases pasadas solamente se dio el factor de calidad para el circuito serie y faltó el de circuito paralelo, ¿ok? Tanto la fórmula que tienen en la clase pasada como cualquiera de estas da exactamente el mismo valor en circuito serie. Hay que tomar en cuenta también cuando se halla el factor de calidad. Fíjense, las frecuencias de corte se pueden calcular como omega cero por la raíz cuadrada de uno más uno entre 2 por el factor de calidad elevado al cuadrado, más si es la frecuencia de corte 2 menos si es la frecuencia de corte uno. ¿Ok? Entonces, cuando el factor de calidad es mayor o igual a 10, directamente nos vamos a esta fórmula, que es la frecuencia de resonancia más el ancho de banda entre 2 o frecuencia de resonancia menos el ancho de banda entre 2. ¿Ok? Circuito RLC en resonancia serie. Es decir, el ejercicio dice así: determinar la frecuencia resonante, la frecuencia de corte, el factor de calidad, el ancho de banda, la amplitud de la corriente en la frecuencia de resonancia y la frecuencia de corte. Nos dan los datos, nos dan los valores de R, L y C y el valor de la fuente. Ok, entonces como datos nos piden la frecuencia de resonancia. Acuérdense que yo les dije que pueden utilizar esta o pueden utilizar esta. Esta es más que todo para los cálculos, pero esta que está aquí es muy importante ya que tenemos que determinarla en las actividades. ¿Por qué? Porque resulta de que una vez que la determinen, ustedes van a ajustar el valor del generador de señales a esa frecuencia de resonancia para poder observar exactamente qué es lo que pasa con las señales que ustedes van a mostrar en el osciloscopio. Están la frecuencia de corte, el factor de calidad, el ancho de banda y la corriente para la frecuencia de corte y la frecuencia, perdón, de resonancia y las frecuencias de corte. Primero que todo, el cálculo de frecuencia de resonancia. Como pueden observar, este tema es netamente aplicación de fórmulas. Entonces, cálculo para la frecuencia de resonancia, lo calculamos a través de la fórmula y nos dio este valor, 50.000 radian por segundo. Ojo, pero calculamos esta para que tomen en cuenta que deben calcularla para poder ajustar el valor de la señal en el generador de señales. Bien. El factor de calidad, el factor de calidad netamente, aplicación de fórmula, 50.000 radian por segundo por el valor de la bobina, que es un milihenry entre la resistencia que es 2 ohm. El factor de calidad, como pueden observar, da 25. Quiere decir que da mayor o igual a 10. Y como es mayor o igual a 10, cuando estamos hablando de calcular la frecuencia de corte, lo hacemos más directo. Aquí es el cálculo del ancho de banda, netamente aplicación de fórmula, la frecuencia resonancia entre el factor de calidad. Bien, ahora bien, la frecuencia de corte, como es mayor que 10, entonces sería frecuencia de resonancia menos el ancho de banda entre 2 o para omega 1 y para omega 2 frecuencia de resonancia más el ancho de banda entre 2. Y ahí calculamos las dos frecuencias de corte. Ahora el cálculo de la amplitud de la corriente para la frecuencia de resonancia y la frecuencia de corte. Recuerden que para la frecuencia de resonancia, como lo habíamos dicho, la corriente es máxima. Y como la corriente es máxima, entonces decimos que sería el valor de la tensión por ley de Ohm, valor de la tensión máximo, que es la amplitud, entre el valor de la resistencia y la corriente, sería de 10 amperios. Y la frecuencia de corte, ¿verdad? Sería la corriente máxima entre la raíz cuadrada de 2, que daría 7.07 amperios. Bien.